buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos como cada noche de sábado dispuestos a entretenerles, a distraerles y a divertirles si se puede, porque está la cosa tan malita que no podemos desaprovechar una sola oportunidad para por lo menos sonreír y si no reír abiertamente. ¿Qué podemos utilizar para sonreír o reírnos abiertamente de alguna cosa en el mundo de la política de esta última semana? Pues a Félix Bolaños, conocido como el Monaguillo, claro. Su colegio no sé por qué le llamaban Carolina, pero bueno, da igual. Como fuere, es el personaje de la semana. La personaje de verdad es esta mujer que me han dicho que está muy deprimida y en cama porque no le gusta nada el protagonismo y la pobre madre de familia pues se ha visto en todos los telediarios así de repente haciendo su trabajo, porque me dicen que lo suyo es buenísima. Eso es lo que he podido averiguar, pero ahí tuvo, pues, ¿qué te diré yo? Una exageración profesional porque se vio sometida a lo que nunca ha pasado, que un ministro, por muy ministro que sea, quiera producir una especie de asalto protocolario a un acto en el que pues no estaba invitado para ser asistente mayor. La invitada para asistente mayor, como ya saben todos, era la ministra de Defensa y ahí se armó un bochinche del que quiero que empecemos a hablar, pero el compromiso era intentar hacerles reír, muchos lo conocerán ya, pero lo bonito es la imaginación de alguien que ha diseñado una supuesta invitación a la Coronation Day, que dice al final, el señor Bolaños no está invitado y no se le permitirá estar en el altar con el arzobispo de Canterbury. Genial. A mí me ha parecido genial. Por cierto, como entramos ya en época de comuniones, tengan ustedes cuidado, no se les vaya a colar en el altar Félix Bolaños. Rojo, tú estabas ahí presenciando el forcejeo. Bueno, forcejeo no, a mí me llamó, has citado a esta señora Blázquez, se llama. Sí. 46 años, madre de 2 hijos y como el caballo es partero, ¿eh? Te lo digo, a mí me dejó, de verdad. Es decir, y no estoy hablando de pelotas, pero como el caballo es partero, porque si te fijas en la grabación que hemos puesto al principio, ella pone el brazo. Es decir, no es simplemente que su presencia y con una decisión asombrosa repite 2 veces la misma frase que la tenía perfectamente y pone el brazo, o sea, deja pasar esto y mira que a Bolaños dice aquí no pasas. Que los que iban con Bolaños, que debían ser guardaespaldas, no sé muy bien, es su jefe de gabinete, creo, o su jefe de... Los de las gafas oscuras, entiende que guardaespaldas. La increpaban un poco a ella, y ella imperturbable. O sea, ella la verdad tiene su mérito. Yo creo que todo estuvo muy bien diseñado por Miguel Ángel Rodríguez, la Ayuso, toda esta gente, y muy mal planteado por parte de Moncloa y de Bolaños, porque es que, de verdad, no tiene otra explicación. El ridículo es antológico. Vamos a la espera de si se confirma su presencia en Londres. Bueno, no, este salta la valla, la valla de... Si es Balmoral o Buckingham, no sé dónde se casan, pero donde sea salta la valla, hombre. Se casan en la abadía de Westminster. ¿Cómo se van a casar en Balmoral, que es Escocia, o en Buckingham, que es un palacio? Un canapero. No, digo, va después a la ceremonia, los canapés. Entonces no va la cosa de... Bueno, fíjense cómo está de floja la semana, que estamos hablando de esto, y esto es lo más divertido, lo más entretenido, sin diferencia. Iñaki. Sí. Bueno, yo creo que denota la improvisación. ¿Sabes lo que he dicho yo mal? Que no se he presentado. Y ahí te pido perdón, te interrumpo, presento y continuamos. Adelante. Bueno, hoy nos acompaña don José Ramón Riera, que es economista, y luego verán por qué, en calidad de qué y cómo, pero que ahora también te invito a que luego comentes lo que te parezca de Félix Bolaños. Faltaría más don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, al que ya hemos escuchado como testigo en la platea de este espectáculo de protocolo, y don Iñaki Ezquerra, analista político, intelectual, fundador del Foro de Hermoa, y el hombre que más sabe de Pío Baroja en España, que siempre se lo digo porque se lo ha ganado. Venga, ahora sí, Iñaki. No, que digo que eso es simplemente es una anécdota, pero sí denota improvisación y denota prepotencia. O sea, solo le faltó decir, usted no sabe con quién está hablando. Sí. Entonces, bueno, pues son tics que son muy carpetobetónicos, pero que van asomando incluso en la gente que va de progre. Sí. Y aún hay una línea a escrutar más perversa, que es lo dicho por Pablo Iglesias, que dice, yo no entiendo, pero qué flojo, cómo no
pone a los guardaespaldas a situarlo. ¿Cómo no ordena a su seguridad o no sé qué, que aparten? Me parece que no son si son las palabras textuales, pero bueno, ¿quién se ha creído que es, primero, tus guardaespaldas, que serán dos policías, supongo, o guardias civiles, no sé lo que será? Es que eso no sé, vamos, es que es terrorífico. Es decir, ¿cómo que un alto cargo del gobierno puede utilizar sus guardaespaldas o para entrar en las discotecas? En menor día nos levantan de los restaurantes. Estás sentado en un sitio, no tienes mesa y te levanta. Pero bueno, ¿qué es esto? Tiene que venir el ministro. Ahora, él lo cree, de verdad, ¿eh? Yo te digo, con esta gente, es decir, no producen ya miedo. Pero no producen miedo no porque ellos no tengan ganas de hacer el mal, es que no tienen fuerzas para hacerlo. Si lo tuvieran, nos iban a dar una corrida en pelo que nos íbamos a acordar de épocas pasadas. No tengo yo la menor duda. Por cierto, y en honor aquí a don Alfonso, que es el que ha recordado el momento, vamos a escuchar a Iglesias. Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado. Y si la Comunidad de Madrid entiende que asume el bochorno de que esta señora detenga a un ministro del Gobierno, a mi entender, el ministro del Gobierno tendría que haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: me apartan ustedes, por favor, a esta señora, porque estoy representando al Gobierno de España y yo represento a la soberanía popular. Y si después tenemos que discutir de cómo tendría que ir el protocolo y por aquí o por allá, después se discute. Pero el poder no solamente tiene que ver con el cargo que se tiene. Y este era el de asaltar los cielos, ¿no? Sí. Apártenme a esa señora, hombre, que me está estorbando. Riera. No, vamos a ver, está claro que primero, el señor Iglesias es decir, utiliza los métodos de Stalin puro. Es decir, si este hombre llegase algún día al poder, lo que tendríamos es stalinismo en su mejor modelo. Terminaba la frase: apártenme a esa señora y llévemela al Gulag número 36, que está en Somosierra. Y ya está. No, vamos, es que el gran problema que tenemos en estos momentos con los políticos de la izquierda de este país es que están tan poseídos de sí mismos que la democracia no les importa en absoluto, para nada. Para ellos, la democracia soy yo, como dijo Luis XIV, el Estado soy yo, el rey soy yo, y aquí soy el que manda, soy yo. Y cualquier otro demás no tiene ningún derecho, porque los derechos los tienen ellos, incluso los de pernada. Porque lo que ha intentado hacer el ministro Bolaños es utilizar el derecho de pernada, ni más ni menos, que es llegando a un sitio donde no ha sido invitado, por ser ministro de un gobierno, le da derecho automáticamente a tomar lo que le dé la gana, que eso era el concepto del derecho de pernada. Desde luego. ¿Qué voy a decir yo de Pablo Iglesias que no esté dicho ya? Profesor de filosofía política, ¿sí? Un día se le ocurrió citar el libro mundialmente conocido de Immanuel Kant, y va y se equivoca. Es que no hay otro. Es como decir en La Mancha del Quijote. Pues no, ¿verdad? Pues este enseña ciencia política, este es el libro central de la modernidad en la ciencia política y ni siquiera se sabe cómo se llama el libro. En fin, ahí lo dejo. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Economista, empresario y hombre que fue en tiempos cuando el Partido Socialista era eso, un partido, ahora es un movimiento, ha cambiado la cosa, ahora es un movimiento sanchista revolucionario y además pro-populista. Sí. Pues él estaba en aquel PSOE antaño, socialdemócrata y defensor de algunas cosas. Muy buenas noches, como digo. Buenas noches. Vamos a entrar después de esta introductoria un poco bolañista. Perdón, a lo mejor querías añadir tú algo. Un genio de la estrategia, el Bolaños. Sí, sí, hombre. Aprendió en el distrito Latina del PSOE, donde era uno que pasaba por allí. Y no sé. El protocolo tiene un antes de Bolaños y un después. Y un después, sí, es un genio porque están buscando a Lobato, que no lo encuentran desde el 2 de mayo, y tampoco encuentran a la exministra de Industria. Pues mira, tampoco tengo que decirte... que fue de ella dentro del 2 de mayo. Tengo que decirte que Lobato fue el único normal de los que se llaman socialistas que dijo: esto de Bolaños ha sido un error y nos hace más daño que bien. Hombre, claro, porque han desaparecido mediáticamente. Para lo que da Bolaños de sí, claro. Digo, Lobato de sí, o los dos de sí, sí. Pues qué más da. Bueno, el propósito central del programa de hoy es conseguir averiguar
el precio de las autonomías. Más que el precio, saber si despilfarran, saber cuánto despilfarran, en qué despilfarran y el índice de satisfacción que tienen los españoles respecto del régimen de las autonomías, porque llevamos más de 40 años con el régimen de las 17 autonomías, tenemos 17 gobiernos, 17 parlamentos, asambleas o similar, tenemos una legión de casi 3,5 millones de funcionarios autonómicos, tenemos, pero oiga, y el gasto también, lo hemos multiplicado por una barbaridad. La satisfacción de la gente, en cambio, parece que va decreciendo. Parece que la gente se hace preguntas, empieza a hacerse preguntas, pero ¿por qué gestionan tan mal? ¿Pero por qué esto es más caro? ¿Pero por qué tienen esa deuda? En fin, la sensación de terror, cosa que no advierten en general los partidos políticos, es habrá que reducir los ámbitos de gasto, de eficiencia, ese aumentarlo. Y los demás, pues ajustarlos porque esto se ha desproporcionado de una manera, pues, aberrante. Y la cuestión es que con el cuento identitario, ay, es que me siento muy extremeño. He puesto una autonomía donde todavía se sienten españoles. Imagínate si hablo del País Vasco, de Cataluña o de Galicia. Yo como me siento tal, pues no le pongo pegas a que haya una lista de 2 páginas de organismos autónomos que dependen de mi autonomía. Todos son magníficos y necesarios, no cuestionamos eso. Claro, entonces los ciudadanos no han hecho un análisis crítico de si esto se gestiona bien, regular o mal, y si esto está saliendo desmadradamente caro. Por eso está aquí pues, el amigo Riera, porque ha escrito un libro, lo voy a enseñar, que se llama El precio de las autonomías, aquí lo tenéis, que edita Homo Legends y que bueno, pues tiene la virtud de que es un libro nodriza. ¿Y eso qué significa? Pues que es un libro al que pueden acudir los que ya tienen ideas sobre la cuestión o los que no la tienen y obtener claramente del libro de don José Ramón y de Gustavo Morales, obtener información científica obtenida de forma, 1, legal, 2, legítima, de organismos públicos siempre, lo cual le honra, y trabajársela a su gusto y entender el libro pues, para formular conclusiones. La primera de todas ellas, y va a haber ahí opinión de todos ustedes, dice usted 88.000 millones de despilfarro. Sí, vamos a ver. En primer lugar, sí, lo que quiero es agradecerte la oportunidad de esta noche estar aquí presentando este libro y desde aquí mandarle a mi querido coautor Gustavo Morales, que se está recuperando de una operación muy importante, que está en cama, y desde aquí le deseo que esté muy pronto conmigo compartiendo tertulias de este estilo. Lo segundo, vamos a ver. Este libro lo que pretende en primer lugar es coger en un momento determinado y con datos exclusivamente públicos y del Ministerio de Hacienda y del INE, para alguno antes de estar intervenido el INE, antes de que lo tuviésemos controlado, datos estadísticos y exactamente saber primero en qué nos estamos gastando, es decir, cuál es el presupuesto general de nuestras comunidades autónomas. ¿Cuánto? ¿En qué? Efectivamente. Entonces, a partir de ahí decimos, nos lo estamos gastando por capítulos oficiales, gastos de personal, gastos corrientes, gastos financieros, incluida la deuda pública, y luego hacemos otro análisis que es el funcional, es decir, ¿a qué va dedicado el dinero? Va dedicado a educación, va dedicado a sanidad, va dedicado a pagar altos cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este conjunto hacemos un análisis del gasto total de las comunidades autónomas. A partir de ahí, segundo paso. Bueno, queremos medir la gestión y entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos un índice para valorar la gestión autonómica y escogemos varios de estos conceptos, los metemos en una coctelera y los hacemos y salen unos resultados. Es decir, el índice podrá ser discutible, pero es la primera vez en la historia económica que alguien hace un análisis de la gestión económica de nuestros políticos. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos?
Bueno, con los datos obtenidos empezamos a buscar lo que en las empresas se llaman las mejores prácticas. Vamos a ver cuál es la mejor práctica en este tema y vemos quién la realiza y decimos, oiga, si hay una comunidad que es capaz de gastar tanto en esto y las otras que están muy por encima, apliquemos este modelo, es decir, a todas las demás. ¿Cuánto nos ahorraríamos? Y así vamos desgranando los diferentes aspectos para luego mezclar, es decir, dos de ellas y llegar a la conclusión de que sumada una más otra, si se pusieran en funcionamiento, podríamos exactamente ahorrarnos 88.000 millones de euros. Y como creo que va a haber muchas preguntas y creo que vamos a poder hablar de muchos temas, y esto yo quería que fuese la introducción para que sepamos en general qué es lo que contiene, ¿de qué va la cosa? Que tiene el Es decir, si se gestionaran todas según modelos conocidos, experimentados, comprobados, podíamos llegar a ahorrar 88.000 millones de euros. No es poca cosa, no es poca cosa. Hasta ahora, yo recuerdo algunos balances, uno del Instituto de Estudios Económicos, y otro que hizo UPyD hace ya algunos años, que hablaban de que se podía ahorrar en términos de autonomía hasta el balance mayor eran 60.000. Usted lo amplía, lleva esto a 88.000. Balbás, ¿tú qué opinas? Sí, la cifra siempre se habló entre 70 y 80.000, o sea, esa es la cifra correcta. O sea, esto simplemente habrá subido cuantitativamente porque todo ha subido. Es decir, que es que tenemos una inflación el año pasado del 8,5. O sea, es que del año anterior a este ya 80.000, ya es prácticamente los 8.000, o sea, 88.000. Sí, la gestión en España económica es desastrosa, al menos en los últimos 20 años. Es decir, desde que entró el demonio este de Zapatero, sucesivamente Rajoy se dedicó a intereses de terceros, fundamentalmente de bancos, de Cataluña y de otros amiguetes que tenía, cargándose la hucha de las pensiones 75.000 millones. O sea, ese también se dedicó a una gestión económica no tan nefasta financieramente como Zapatero y ahora Pedro Sánchez, que lleva ya unos 310.000, 320.000 millones de deuda, una cosa que ya está poniendo en riesgo es el estado de bienestar. La deuda lo que pone en riesgo es el estado de bienestar. Eso es fundamental que la gente lo sepa. Es decir, ¿qué pone en riesgo la deuda? Todo va a deuda, sí, todo va a deuda. Pero claro, este año va a tener que meter en intereses un palo que es casi como toda la educación, entera. O sea, por eso pone en riesgo el estado de bienestar, que son 4 cosas. Si es que no son nada más que 4 cosas. Sanidad, educación, seguridad, y seguridad social, que es la más gorda, que es las pensiones, ¿vale? Las pensiones. Tanto las 6.200.000 contributivas, que el Estado las debe, no es que las paga, ¿no? Es que las debe y además quitó las garantías que eran las mutualidades. Y dijo, no, yo respondo al Estado. A esos 6.200.000 se lo debe y probablemente les debe más de lo que les está pagando, porque son contributivas, no son sociales, ¿vale? Eso se está poniendo en riesgo. El estado de bienestar lo tiene en riesgo, entre otras cosas, los intereses, la mala gestión del gobierno central y los 88.000 millones de mal gestionado por las autonomías, que están muy mal gestionadas. Porque hay algunas que es que no se dedican nada más que a la política, no se dedican a gestionar los cuatro columnas del estado de bienestar, que son esas 4. Y el endeudarse como este hace, ahora tiene que renovar 265.000 millones, que a ver quién se lo renueva, al 4%. Vamos a ver quién se lo renueva. Eso quita que la clase media y que la clase medio-baja viva con cierta holgura. Se la está cargando, es lo que está haciendo. Bueno, no va a ser un programa contra las autonomías, o tal vez sí, según lo que quieran los ilustres invitados, lo va a ser en buena medida, de acuerdo. Pero hay que decir, para que no se tomen las cosas por el rabo, es que hay que decir que 6 años lleva Sánchez al frente de la nave y 6 años que ha desperdiciado, como antes Rajoy, como el de antes, en arreglar el modelo de financiación autonómica. Porque claro, aquí venga a dar competencias, pero luego hay una infradotación económica de las autonomías que las obliga, las proyecta sobre la deuda
y eso las daña a mediano y a corto, algunas, y a largo plazo. El ejemplo de eso es la Comunidad Valenciana, que en apenas 3 años ha pasado de no tener problema con la deuda a ser la porcentualmente más endeudada. Hablamos de todo ello después de la publicidad. Nos habíamos quedado en 88.000 millones de despilfarro, consecuencia de eligiendo los modelos más eficaces de los que están en marcha, lo que podrían ganar otros si hubieran optado por ellos. Aquí es pura asepsia. El bisturí, cuando haya que cortar en serio, ya cortaremos. Pero la aproximación de aquí del libro de don José Ramón Riera en este asunto es exquisita. Rojo. Vamos a ver, yo no tengo conocimientos para entrar en el asunto de la gestión, pero yo creo que no solo es mi impresión, y estoy hablando de impresiones, pero no tengo datos, es que no solo es un problema de gestión, desde concepto. Es decir, el propio, es decir, la idea originaria o primigenia es hay que acercar la administración al administrado y eso suena muy bien. Es como decir, hay que acercar la justicia, iba a decir yo, al ajusticiado. Pero bueno, sí, está muy bien, pero hay una serie de elementos que vienen con eso que son muy negativos habitualmente. Primero, la duplicidad, toda la razón. La duplicidad o las duplicidades que son múltiples, la copia que se ha hecho en las autonomías españolas del modelo del Estado, todos son reyes de taifas y todos reproducen el modelo estatal. El modelo de España en su conjunto lo reproducen en pequeño nivel. La insensatez se reproduce varias veces hacia arriba y hacia abajo. No solo es un problema de nuestras autonomías. Si tú miras hacia arriba y miras hacia Europa, despeluzna. Es decir, el despilfarro de la Unión Europea, el despropósito de lo que es la Unión Europea, con 2 parlamentos en 2 ciudades distintas que se trasladan de unos a otros, en un sitio donde solo se trabaja 2-3 días a la semana cuando se trabaja, donde todos viajan, donde todos tienen de todo. 751 eurodiputados. Bueno, fíjate, pues es un poco el caso español. Dices, bueno, buscas comparaciones. Dices, pasa con nuestro Senado. Dices, oye, ¿cómo es que el Senado de Estados Unidos solo tiene 100 miembros? Y es un país inmenso. 5 veces nuestra población, 20 veces nuestro PIB. Dice, ¿cómo es posible? Y el nuestro, pues tiene, yo no sé cuántos senadores hay, pero debe haber para dar y tomar. O sea, hay un montón. Como nunca están todos, no pasan listo. Pero digo que en el caso de las autonomías, al margen de la gestión, de las televisiones, no lo he visto, el poquito que he ojeado en el índice, no he visto el tema de las televisiones autonómicas, no le he llegado a ver ese tipo de cosas, lo que siempre a ti como periodista te llama la atención. Pero tengo la impresión de que el modelo en origen está mal, ¿eh? Sí, sí. O sea, no es que gestionen mal, no es que Sánchez gestione mal, además, es que el modelo está averiado. Hemos llegado a 2 conclusiones importantes. La primera, el orden que nos guía no es la eficacia, es el sentido de pertenencia, el sentido étnico. Yo soy catalán. Como soy catalán, esto es, bueno, Cataluña quizás no sea un buen ejemplo. El ejemplo valenciano, pues vamos a duplicar un sistema de organismos y entidades públicas porque tenemos que extenderlo a todo. ¿Cuántos canales de televisión? No, uno es poco, quiero más. ¿Y cuántas radios públicas? Todas las que se pueda, a por todas. Y luego pues hemos ido a las policías autonómicas. Yo viví en Cataluña el momento de despliegue de los Mossos d'Esquadra y la discusión fundamental era tienen que tener unas motos mucho mejores que las de la Guardia Civil. Y les compraron BMWs. Recuerdo a un consejero extremeño de Educación que fue a un programa en la televisión catalana a defender que el gobierno de Extremadura pusiera un ordenador por cada 2 alumnos en la educación, creo que era secundaria. Y le decía el locutor de la TV3, pero es que eso ni siquiera lo tenemos en Cataluña. Y el consejero extremeño, con mucha gracia, dijo, mire, cuando he venido para acá, me traía un coche de la televisión catalana, un cochazo, magnífico, comodísimo, un BMW, no sé qué. He venido a este edificio, asombroso este edificio de la televisión pública catalana, pero bueno, es que, oiga, no tenemos... En Extremadura no tenemos televisión autonómica, ¿sabes? Y luego he visto al entrar que había unos Mossos d'Esquadra
con unas motos. Caramba, qué motos. BMWs eran las motos. Dice, ve, si en Cataluña hubieran ahorrado en todas esas cosas, sí podrían poner un ordenador cada 2 niños en las escuelas. Vaya lección les dio. Pero bueno, es que esto ha ido así. Segunda conclusión, de momento, segunda conclusión, esto es más identitario que con criterios de eficacia, y lo que decía Alfonso, que está muy bien tirado. Aquí el Estado central cede competencias, pero no cierra ministerios. Aquí se duplica y se triplica el trabajo de una masa enorme, luego iremos a ello, de funcionarios, porque si no tienes funcionarios parece que no mandan nada, ¿no, Iñaki? No, y sobre todo, además, es que este es un debate que siempre, desde las autonomías, y más en las autonomías donde hay nacionalismo, se hace, es un debate que entra siempre se dirime en términos esencialistas, y no en términos prácticos. Y quiero decir que en una casa, en un domicilio, si la situación económica es mala, pues se plantea el ahorrar, se plantea, en fin, el que haya menor gasto y quitar lo superfluo. Porque esa lógica que se plantea en la vida normal y en los domicilios de todos los ciudadanos, ¿por qué ese debate no se puede llevar a escala nacional y a la estructura autonómica? Pues porque inmediatamente, si alguien habla de devolver una transferencia, que en muchos casos, o en algunos desde luego, sería lo cabal, o sea, hay transferencias que se deberían devolver simplemente por la experiencia que hemos tenido de estos años, ¿no?, en la etapa democrática, pues de repente la respuesta de determinadas autonomías, por no decir de todas, sería esencialista, ¿no? Va contra los vascos. El estatuto. Va contra... No, vamos a ver, el dinero es limitado, los recursos son limitados, se trata de usar el dinero de una manera, y el dinero público más, de una manera racional. Entonces, bueno, pues esa manera de racionar, ese modo de racionar, no es que es antivasco. Es decir, que, vamos a ver, alguien por ejemplo, pues que planteara acabar con las juntas generales en el País Vasco, que es como... Es una duplicidad del propio Parlamento autonómico. Y esto fue un apaño que hizo Arzalluz a puerta cerrada con Suárez, con Adolfo Suárez. Se pactó eso a cambio de que los nacionalistas ni siquiera apoyaran, sino que no se opusieran a la Constitución. Y esto a puerta cerrada se decidió que iba a haber un pesebre, que eran las Juntas Generales, y que es un Parlamento que dobla en miembros al de Vitoria, o sea, al Parlamento Vasco. Bueno, pues, claro, alguien que plantea eso, es que es antivasco. No, es alguien que está planteando de un modo racional, y en momentos de crisis que hemos atravesado y que atravesamos en este país, simplemente el poder administrar bien los recursos. Esta manera de reaccionar, pues a mí me recuerda mucho a la definición que hacía el doctor Johnson en su célebre diccionario de el patriotismo es el último refugio de los bribones. Luego Ambrose Bierce, en el diccionario del diablo, lo mejoró y dijo no, que el patriotismo es el primer refugio de los bribones. O sea, no. Bueno, pues es la manera que tiene siempre de apelar a unas esencias y huir de un debate práctico. Contra eso, pues yo creo que aparte de iniciar ese camino de los recortes y ese camino de las evoluciones de ciertas transferencias, como pueda ser sanidad o pueda ser educación, creo que eso debería ir acompañado de una gran pedagogía. Pero en esos más de 40 años resulta que las presuntamente al inicio comunidades autónomas identitarias, que tenían una lengua y un no sé qué y un tal, han contaminado al resto. Oiga, claro, que tú ves un programa de la televisión madrileña que es bastante famoso y yo lo elogio, se llama Madrileños por el Mundo. Entonces paran a un fulano que está en Sri Lanka y le dicen, José Luis, ¿madrileño de dónde? Y en lugar de decir de Segovia o de Santander o de Jaén, dice, no, yo de Chamberí. Ah, vale, muy bien.
O sea que el identitarismo, la televisión aragonesa para eso es fabulosa, ¿no? Es puro identitarismo, porque estos sistemas se han contaminado de ese elemento motor que es la identidad. Vamos con el gasto, Balbás, si tienes palabra enseguidísima. Quiero que vean cuál es el total de gasto que efectúan en un año las comunidades autónomas todas juntas. 165.318 en el año 2020. Aquí no escondemos ni un dato, José Ramón. Sí. El caso de Cataluña, a ti y a mí nos llama la atención, tú lo dices muy bien en el libro, porque es que en un año saltan 8.000 millones de gasto, de un año para otro. Del anterior para este, más 8.000. Hombre, 30.000 millones, casi 31.000, ¿no? Después Andalucía, 29.000, Madrid, 18.000. Ojo que ahí hay un salto, dicen los pijos modernos, hay un drop. Pues vaya drop, tremendo drop. La Comunidad Valenciana, 15.000 y el País Vasco, 9.900. Claro, ya me dirán, esto tiene que ver con el número de habitantes, claro, con las competencias que tienen asignado. Por ejemplo, Iñaki, no es lo mismo pedir prisiones, como hizo Pujol y nadie lo entendía. Ahora lo empezamos a entender cuando llevan a los de la ETA allí y salen por la puerta pequeña. También lo vimos cuando llevaban a los indepes, ¿eh? Qué bien les trataban en la... Pero ese es el escaso uso que ha tenido algo carísimo de mantener, que son las instituciones penitenciarias y que nadie atisba que tenga un gran rendimiento. Venga, Balbás, el gasto, 165.000, ¿podrás decir que es mucho o que es poco? Bueno, me dejas que diga, antes de que José Luis hable, me dejas una cosa simplemente. Es una cosa. Los 165.000 millones no incluyen el gasto de la deuda. Es decir, si añadiésemos la deuda y los gastos financieros, es decir, este es el gasto no financiero de las comunidades autónomas. Si le añadiésemos amortización de deuda, más deuda nueva, más gastos financieros, eso en total se aumenta casi en 80.000 millones de euros más, en el global. Entonces, cuando hablas de Cataluña, además, es decir, los 30.000 millones, como es la comunidad con mayor endeudamiento, esos 38 se te convierten en 42. En el caso de Andalucía se te van a 36. En el caso de Madrid, que está bastante menos endeudada y que ha manejado mejor todos sus temas financieros, se te va a la mitad justo que Cataluña. Es decir, cuando Cataluña está casi en los 40 y muchos, Madrid está justo en el 50% de Cataluña. Y simplemente era para ponerlo en contexto este tipo de... José Luis Balbás. Sí, el gasto general de España, que está pésimamente gestionado, sobre todo por la enorme deuda que se ha ido creando a un país como España, que es bastante rico, aunque últimamente intentan destruirle tanto en las tres cosas fundamentales que tiene España. Nos intentan destruir en el turismo, porque no se le aplica lo que se le tiene que aplicar. Se le quita el agua en algunos sitios, con lo cual clientes que van a Mallorca, que pagan un montón, a lo mejor no se pueden ni duchar. Entonces, ¿dónde vamos a nosotros a recibir cerca del 12% que se recibe, y además que es dinero cash de entrada? O sea, eso es gasto en servicios que es margen del 80% del 90% sobre el trabajo y sobre la amortización de edificios. Y sobre esa es la primera industria. La segunda industria es la alimentaria española, la cual también gestiona muy mal las autonomías, porque no hacen nada. Y son justo las que tienen el territorio, que es donde está la base de nuestra industria alimentaria, que es brutal en Europa. Ahora somos el primer ya productor de frutas y verduras de calidad de toda Europa, pero con una diferencia brutal. Pues estamos destruyendo pantanos, es lo que estamos haciendo, no presas. Presas es el instrumento de destruir un pantano, y llevan 180 o 200, más que toda Europa junta. O sea, porque el agua, aunque esté en pantanos, llama al agua. O sea, eso es una cosa que dicen los científicos del medio ambiente. Si nosotros dejamos secar el país, no se atrae tanto las nubes, según dicen los que saben del asunto. Pero en cualquier caso, el que desembalses, dejar de regar lo que hay al lado, que la industria alimentaria necesita una transformación de mucho más de riego, que ya es muy eficiente, porque hay sitios como Almería,
que produce un montón, pero tiene el agua suficiente porque ya optimiza mucho por unos sistemas que hemos inventado básicamente los españoles, que se llama el hidropónico, que es la utilización de la planta ya con muy poca tierra debajo o casi ninguna. O sea, lo que tiene es agua, con minerales, con tal y cual. Entonces, esa eficiencia no necesitan en Almería, ya necesitan poco, pero necesitan para lo que es en tierra vista, no para los grandes invernaderos, que son los más grandes de Europa, la mejor calidad. O sea, no hay... Ahora los holandeses tienen un problema de narices con el tomate, que producen por millones y por millones porque tampoco tienen agua. O sea, les pasa también lo mismo, pero no es la calidad el holandés del tomate español. O sea, olvídate, ¿sabes? O sea, eso está clarísimo. Y la tercera industria, te termino, es los automóviles, que estamos fastidiando todo lo que hemos podido y más no se puede hacer. Somos el segundo productor de coches de Europa, y estamos que se ponga el del Helmut Truss, ese como se llame, del Tesla eléctrico, que cuesta un huevo. O sea, un coche normal de esos cuesta 80, 90, 100.000, 140.000. ¿Para qué? ¿Para mandar el dinero para allá? Venga ya. ¿Para que haga el circo el tipo ese en esto? Venga, hombre, ya. Son intereses que hay detrás de un coche que además tienes que parar con 400 kilómetros, con lo cual no llegas a ningún lado. Pero es que hay coches de esos que valen 140. Cuando un coche de los que produce Alemania y España, ese es el orden. Primero, Alemania. Segundo, España. En producción. Estamos destruyendo nuestros coches, nuestra industria. Son las tres industrias. Y entonces, ¿quién va a pagar el estado de bienestar? ¿Solo con deuda? Fíjate qué cifras vamos a tener. O sea, al 4% más la prima de riesgo, que será el 75.000 millones año. Eso es lo previsto para dentro de 2 o 3 años. Como no espabilemos, eso es el soporte. El cuarta industria es la deuda. Esa es la cuarta industria. Bueno, dice Alfonso Rojo, ¿y en qué gastamos ese dinero? 165.000 menos deuda. O menos deuda o deuda aparte, mejor dicho. No, deuda aparte. ¿En qué gastamos? Las autonomías, pues quiero que lo vean, para que ustedes entiendan la etiología del sanidad. gasto. Un momentito. Personal, 67.000 millones. Y bajándolo un poquito, pero bajándolo. Gastos corrientes, los lápices, los transportes, 33.000 millones. No está mal, ¿eh? Transferencias, lo que se pasa a los organismos para cobrar, para tal, para cual. Amortización, deuda. Aquí tengo que reconocer una alegría, espero que común, que han tenido el interés de amortizarle deuda. Pequeño, pero han tenido 36.700 millones. No han amortizado nada. Esa es la amortización que cae en el año, que tiene que renovarse, más la nueva que necesitas pero esto para podría funcionar. haber sido peor, este dato. A eso me refiero. Bueno, podría haber sido muchísimo. Funcionalidad, que es a lo que iba Balbás. Pues hombre, evidentemente no hay otra. Tiene que ser la sanidad lo primero, ¿verdad? Claro. 65.000 millones. Es decir, gastamos las autonomías menos en sanidad que en personal. Algo grave está pasando, ¿no? Bien, segundo, educación. Rojo, 42.000 millones. Pues menos que en las transferencias, por ejemplo. Anda. Y gastos financieros, que estos sí van creciendo y creciendo y creciendo, 40.000, casi 500 millones. Esto nos explica muchas cosas. Sí, muy importante lo que acabas de precisar, porque, primero, dedicamos 60.000 millones a transferencias. ¿Dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Ese es el grave problema, uno de los graves problemas que tienen en las comunidades autónomas. Van a organismos autónomos. ¿De qué son los organismos autónomos? Parte las televisiones. Y para que nos hagamos una idea, Cataluña, sí, en este año que ha ido creciendo desde el 2020 hasta aquí, se ha metido, bueno, casi es incontrolable. Tiene en estos momentos 509 organismos autónomos a los que tiene que financiar. Madrid tiene 30 organismos autónomos. Vale, sí, está la parte que le corresponde a la parte de transportes. Sí, tiene varias cosas que tienen sentido común.
Pero volvamos otra vez a lo mismo, o sea, las televisiones autonómicas tienen sentido. Bueno, pues la madrileña cuesta bastante menos que TV3, porque TV3 es con diferencia la que más cuesta, rondando ya los 400 millones de euros, pero es que sigues con las televisiones andaluzas o sigues con las televisiones de la Comunidad Valenciana, y claro, es que nos gastamos 60.000 millones para financiar eso. Si le añades a eso más los 40.000 millones de gastos financieros, imagínate la barbaridad de dinero que tenemos, que nos gastamos, que es, a ver, ¿cómo no vamos a pagar la deuda? ¿Cómo no vamos a pagar la deuda? La deuda hay que pagarla, sí o sí, porque si no, no nos podemos financiar. ¿Vale? Pero es que tenemos 40.000 millones de euros de deuda. Y hay una buena noticia, a las comunidades autónomas, las listas, aprovecharon que el Pisuerga pasó por Valladolid con el COVID, y dijeron, así como el Banco Central me lo recompra todo, hicieron un cambio mágico y se han reducido de 40.000 a 32.000 los gastos financieros previstos para este año. Se han reducido increíblemente, pero claro, porque le colocaron magníficamente bien colocado el paquetito de la deuda al Banco Central Europeo a tipo de interés cero, todo lo que el Banco Central Europeo les admitió, con lo cual les ha reducido en 8.000 millones la capacidad de financiación. Pero si vemos esos datos, o sea, entran escalofríos, porque vamos a ver, nadie discute que nos tengamos que gastar 65.000 millones en sanidad o 40.000 en educación, ¿vale? 140. O sea, hasta los 240.000 millones que nos cuestan en sí las comunidades autónomas, pues de ahí es donde sale la capacidad de poder ahorrar. Bueno, y extraído del libro de don José Ramón Riera, algo que se estará preguntando Iñaki Ezquerra, pero ¿quién es más gastón, el gobierno vasco o el gobierno navarro? ¿El gobierno de Castilla-La Mancha o el gobierno de Castilla-León? A ver, ¿cómo va a ser esto? No, pues él lo ha clasificado. Ahora les enseño las más gastonas de entre las comunidades autónomas, año 2020. La más gastona de todas resulta que es Navarra. ¿Y esto cómo lo hemos llegado a calcular? Porque alguno dirá, hombre, es que aquí están, cuidadito, aquí están, tienen más competencias, tienen menos competencias, tienen más PIB, tienen menos PIB. No, vamos a hacer algo igual para todos. El gasto por habitante. Oiga, esto sí que entonces es un territorio neutro, ¿no? Bien, la que más, como decía Navarra, 6.900 euros. Extremadura, 5.600 euros. Cara, ¿eh? Cara. Cataluña por habitante, pues no tanto, 5.400. Sí que es verdad que hay mucho habitante para dividir. País Vasco, 5.082 euros. Castilla-La Mancha, ojo, 5.136. Esto a mí me ha sorprendido que esté en quinto lugar. Solo hemos puesto las 5 más gastonas. ¿Quieren ver ahora, conocer cuáles son las 5 más frugales, como decimos Madrid, en términos del Banco Central Europeo? Madrid. Pues las más frugales. Madrid es la más frugal. Madrid es el tonto. No. Hombre, que no. Venga ya. Ahora dejarlo. Madrid, 3.400 euros. Murcia, 4.100 euros. Galicia 4.300, Canarias 4.400 y Castilla y León 4.400. Ah, no, ese dato me parece que está equivocado, pero bueno, en cualquier caso es parecido. El de Castilla y León y el de Canarias no pueden estar en empate. Pero bueno, el de Castilla y León será el quinto y será pues un poquito más pequeño que el de Canarias. Bueno, lógico, dirá Balbás, dice lógico. Porque... No, que no es lógico. Que lo que no tiene ningún sentido es que el gasto en Cataluña sea con el mismo PIB que Madrid, 30.700 millones, y en Madrid sea 18.800. No es lógico, porque es dinero tirado para sus rollos, ¿me entiendes? Porque tienen nuestro mismo PIB y 600.000 más de población. Bien entendido que en Madrid hay una superpoblación de las dos Castillas que se vienen aquí a los hospitales, a la educación y a casi todo, porque tienen los hijos aquí y se traen al abuelo. Eso, díselo a Paje, que si lo sabe bien, ¿sabes? Por eso tenía su hospital cerrado, tan grande en Toledo, porque no hace falta, si ya van a Madrid. 50.000 visitas por año. Ya. Entonces, sí, claro, es que es brutal lo que paga Madrid. Encima de este presupuesto tenemos los periféricos que vienen a los hospitales, a la Universidad de Madrid,
pero vamos, la sanidad de Madrid, que es la mejor de Europa, según todos los análisis del mundo, la mejor de Europa en la sanidad es Madrid. Al menor coste, porque fíjate qué costes estás hablando aquí. Es que hay 12.000 millones de diferencia de Cataluña con Madrid, con un punto menos de PIB Cataluña, todo Cataluña que Madrid. Bien entendido que porque seamos la primera en PIB, porque lo somos, y también en renta per cápita, estamos por $37.000 aproximadamente, cuando España es 30.000, para hacernos una idea, de media, pero gestionar eso también cuesta mucho, La capitalidad también cuesta y no nos pagan por la capitalidad, O sea, eso cuesta mucho dinero a la comunidad autónoma y solo gasta 18.800 millones, ¿vale? Por habitante, esto sería el adelgazamiento que habría que hacer proporcional a los demás. Y ya si me lo dices por habitante, muchísimo más, para que los 88.000 millones... ¿Sabes cuánto supone ese adelgazamiento? Exactamente aparece en unos capítulos del libro, 44... Si todas las comunidades les dejásemos gastar los 3.500 euros que gasta Madrid, nos ahorraríamos 44.000 millones de euros. Solo directo, Claro. Sí, pero esa es una sola medida. Sí, pero la calidad del servicio más caro, que prácticamente supone el 50% del gasto, que es sanidad, es el más bajo de toda España, siendo el número 1 de Europa, que manda narices, Yo creo que esto que está comentando José Luis Balbás tiene que ver con que, al margen de las duplicidades o multiplicidades ya que genera el sistema autonómico, pues eso, de que haya docenas de departamentos de la mujer, de cultura, observatorios, de deporte, observatorios meteorológicos, no, de los otros. Y de las mujeres. Todo multiplicado. Bueno, al margen de todo eso, que lo genera el propio sistema autonómico, pero es que en estos casos, en el caso del País Vasco y en el caso de Cataluña, es que también hay que subvencionar un régimen. Y un régimen político es caro. Es decir, que entonces ahí lo que hay con una serie de conceptos y de inventos que son las inversiones lingüísticas y todo esto. O las embajadas. Y están las embajadas, por supuesto. Pero luego está, claro, es que es toda una red clientelar la que hay en estas comunidades, sí. Y es que son verdaderos pesebres donde vive mucha gente de eso. Luego, claro, la pregunta es, una comunidad autonómica en la que vive tanta gente, pues, y en el caso del País Vasco es más sangrante porque luego a la hora de la verdad por la calle pues no habla todo el mundo euskera, ni mucho menos. Y estoy diciendo que no habla todo el mundo euskera por no decir que en el caso de Bilbao no lo habla nadie. La gente se saca un título, pero luego en la vida cotidiana pues hay que ir a lugares muy concretos. En San Sebastián sí se habla más, en Vitoria por supuesto que no, pero vamos a ver, esos son regímenes donde, bueno, pues ahí hay un aparato de gente, de publicaciones, de traducciones, de intérpretes. En fin, yo pues durante años he estado yendo, por ejemplo, pues a los plenos del Consejo Social de la Universidad. Figuraba como independiente, pero en esos plenos pues era la única persona que representaba al Partido Popular en la Universidad Vasca. Bueno, pues allí había una cámara grande, una especie de pecera, donde había varios traductores, varios intérpretes. Bueno, me recordaba mucho a la película aquella de Bananas de Woody Allen, en la que hay un traductor que traduce del castellano al castellano. De repente llegan dos personajes que se encuentran en un aeropuerto y de repente hay un personaje allí traduciendo, pero traduce del castellano al castellano y de repente le miran todos y se dan cuenta de que es un chalado y aparecen unos loqueros detrás persiguiéndole por el aeropuerto. Bueno, pues esa escena la he estado viendo yo permanentemente en los consejos, en los plenos del Consejo Social de la Universidad del País Vasco. En fin, que ahí hay un montón de gente y claro, y el poder, o sea, vamos a ver, acercar el poder al ciudadano lo hace más libre, que era lo que se pretendía, lo has citado tú, Javier, ¿no? con el sistema autonómico. Pues no lo hace más libre, es que es curioso. Al final, el que haya tanta gente viviendo de un régimen, defendiendo además las ideas del régimen, o por lo menos no contradiciéndolas, no nos hace más libres, ni nos hace mejores, ni nos hace más felices. Lo que se genera es un lugar
donde hay una atmósfera enrarecida en la que, en el mejor de los casos, pues la gente opta por hacer como que no le interesa la política. Es decir, que lo mejor que te puedes encontrar en el País Vasco, frente a un cenizo y nacionalista que está a piñón fijo con sus ideas y que todo te lo rebate, pues frente a eso, lo mejor que te puedes encontrar es alguien que dice: mira, yo es que no me interesa la política porque la vida es otra cosa. Claro, tienes razón, para poder vivir en esos microclimas insoportables, pues lo único que puedes hacer, y tú lo conocerás, claro, Javier, de ahí de Cataluña, pues lo único que puedes hacer ahí, si vas a sobrevivir y la gente con la que tienes contacto y las amistades que conservas allí, pues claro, sabes que intentan, claro, y mucha gente de esa no se dedica al periodismo, claro, si te dedicas al periodismo, pues ya entras en un conflicto ético y entras incluso en un problema de salud. Quiero decir, que estar todo el día callándote lo que piensas, cuando tu oficio es decir lo que piensas, pues eso te puede crear una úlcera de estómago, por ejemplo, o mil patologías, ¿no? Pero vamos, como mucha gente no se dedica al periodismo, sino que se dedica pues al comercio o lo que fuera, pues esa gente, ya te digo, esos ciudadanos lo que hacen es decir que ellos viven al margen de la política, que no les interesa. Tú vales para lo que vales, que es pagar impuestos y ser un número sumatorio, pero para lo que no, pues eres un difunto sin certificado de defunción. En resumen, que no es un lugar donde esa modalidad de sistema les haga más felices, ni muchísimo menos. Vamos a hacer una pausita de publicidad y a la vuelta continuamos. Esto se puede llevar a donde ustedes quieran. Les dieron la rienda suelta y ahí os apañáis, ¿eh? Por ejemplo, a algunos les dio por abrir embajadas. No en el año 2016 ni en el 15, no. Esto es de hace 2 meses. Embajada catalana en Japón, y lo defiende la portavoz del gobierno, la senyora Plaja. És important que Catalunya tingui una acció exterior forta, sòlida, creïble, al servei dels ciutadans. Reitero la petició de deixar d'utilitzar les delegacions de forma interessada, partidista o com a arma llancívola. Crec que comparar les delegacions a l'exterior o la feina que fa el Departament d'Acció Exterior amb el Departament de Salut és fer trampa. Esto es fundamental, va a cambiar la vida del ciudadano en Cataluña y yo creo que hasta el del ciudadano de toda la corona aragonesa. Don Alfonso. Aprovechando esta breve interrupción, he estado hojeando muy rápidamente el libro y veo que en su última parte, en su último cuarto, pone propuestas de ahorro, lo que me lleva a la conclusión, antes de leerlo, de que el tándem Riera-Morales son 2 almas cándidas. O sea, no tiene remedio. Es decir, el problema de las autonomías... Si hubieran hecho propuestas de gasto, los hubieran subvencionado. Es decir, el problema de las autonomías... Está muy bien que vosotros digáis, bueno, porque además entre las que he visto muy rápidamente a abuela pluma es reducción de personal. Pero vamos a ver, Riera, alma de Dios. Es decir, el personal se tiene... A mí me recuerda un poco lo de la publicidad, pues yo estoy en periodista digital y me cuesta muchísimo conseguir publicidad. Tú imagínate que yo acudo a Ximo Puig, porque te voy a poner un ejemplo que no se ha producido, y les digo, oye, de la publicidad que tenéis, ¿qué hacéis en turismo? ¿Y por qué se lo metéis todo a Levante? Si realmente tú no necesitas que los habitantes de Valencia te hagan turismo en Valencia, hazlo en Nueva York. ¿Sabes lo que te tendrían que contestar si fueran sinceros? Pero, hijo de Dios, los de Nueva York no votan aquí en las elecciones. Entonces, el gasto de personal tiene una motivación que es el clientelismo y no tiene remedio. Dos, el concepto está mal. Es decir, tú has intentado con tu libro, que es un libro espléndido, pues arrojar luz sobre este problema. Pero es la luz que oculta la verdad. Porque el problema en sí, es verdad, es la luz que oculta, el problema en sí está en que las autonomías son, por su propia naturaleza, no voy a decir que perversas, pero gastonas, no tienen otro remedio. Es decir, yo soy de Ponferrada, de provincia de León, es la comarca del Bierzo, y lógicamente es mucho mejor resolver tus problemas administrativos en Ponferrada, siendo de Molina Seca o de donde quieras, que ir a León, y mucho mejor que ir a Valladolid, y mucho más rentable que venirte a Madrid. Dicho esto,
El problema es que habrá una administración en Ponferrada, habrá otra en León, habrá otra en Valladolid y la misma en Madrid. Y puedo mejorarlo. Y todos cobrando. Y puedo mejorarlo. Y en ninguna te van a resolver después, el problema. y como nos equivocamos en el inicio de la transición, que fue la idea, por ejemplo, la transferencia de la educación tiene otras connotaciones que no son económicas. Las transferencias en educación tienen unas consecuencias políticas, sociales, morales y de todo tipo. Las transferencias en las fuerzas de policía locales atentan contra lo que tiene que ser unas fuerzas de policía nacionales. Las cosas como son. Es decir, me lo voy a llevar porque lo he pillado y lo leeré con fruición, pero creo que ese último capítulo lo tenéis que borrar. Eso de que se puede esto arreglar no tienen remedio. Y Navarra gasta lo que gasta por lo mismo que... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo he vivido varias veces en Nueva York y me encantaba. Y la última vez que viví fue justo antes de lo de las Torres Gemelas y aquello. Me acuerdo que era paseando por la Quinta Avenida, ves, debajo de la Torre Trump, pues había una tienda de estas súper carísima, de maletas. Y entras y ves que hay una maleta que vale, al cambio entonces eran 100 y pico mil, bueno, una pasta. Y dices, ¿y quién se puede comprar esto, señora? La respuesta de la empleada, mirándome con enorme desprecio, el que puede. Navarra gasta porque puede. Navarra gasta 6.900 porque puede. El BMW lo ponen y las motos BMW porque pueden. Y lo van a hacer, escriba lo que escriba Riera y Morales. Eso es verdad, pero me has tocado un punto, que es a mí de los que más me ofenden. Los empleados públicos. No se les puede llamar funcionarios porque todos no lo son. Vean, esta es la estadística de los empleados públicos y sonrójense. Resulta que hay 336.840, de los cuales solamente el 56.000... Es un millón. Le falta un millón. Sí, le falta uno. Me cago en la mar con los cuadros de hoy. 1.336.000. Bueno, en fin, 1.336.000, claro, ya me parecían poco. Sí, sí. 840, de los cuales solo el 56% son funcionarios. Luego el resto son contratados. Esa es el arma clientelar completamente inconfundible. Pero déjame que te diga otra cosa. 56,6 son funcionarios. Pero en la categoría de otros, es decir, hay funcionarios, contratos laborales y otros. En la categoría de otros hay un 34%, 467.000 empleados públicos en la categoría de otros. ¿Qué significa la categoría de otros? Dicho por el Ministerio de Hacienda y por la Dirección General de la Función Pública, otros son todos aquellos empleados públicos que cobran del sistema público estatal o autonómico, que no tienen contrato y que han entrado a dedo. A capón. A dedo. Una mierda como el sombrero picador. A Sí. dedo. ¿Verdad? 467.000 empleados. Vamos a ver, Alfonso, yo te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo en muchas cosas. Vamos a ver, ¿cómo que no tiene remedio? Es que el día que Balbás se cumpla la premonición de Balbás, el día que llegue aquí alguien y diga no podemos pagar la deuda porque no nos financian, porque de pronto nos hemos ido a 1.600.000 que es lo que vamos a llegar a finales de este año, al 1.580.000, dicho por el gobierno a Europa, veremos si no es superior. Es decir, cuando un día llegue que no podamos refinanciar la deuda, llegará alguien y dirá, ¡ay, qué femna, ¿no? No, pero sí, ¿Qué hacemos? Es decir, verás, si no podemos refinanciar la deuda, quebramos, nos vendan y nos dirán, bueno, para que no quebréis, os vamos a mandar a los hombrecitos de negros, estos tan famosos. ¿Y qué va a pasar? Que van a poner, de esos 400 y pico mil, van a poner a todos o a casi todos en la puñetera calle. Dos. Van a decir que a los empleados públicos hay que bajarles el 20% el salario. Van a decir que a los pensionistas hay que bajarle el 20% el salario. Van a decir que además quitamos las pagas extras. Y van a decir muchas más cosas. Y con esto, que estoy de acuerdo contigo, que va a ser predicar en el desierto, pero mi obligación moral con mi país, en el que vivo, que me ha educado, me ha formado, me ha pagado mi educación pública, le he aportado mucho, creo que en estos momentos mi obligación y la de mi coautor es decirle a este país, señores, aquí hay
467.000 personas que se han metido por las puertas correderas, que si saliesen de esto, o que estos nos cuestan, estos 467.000 nos cuestan 24.000 millones de euros todos los años. 24.000 millones de euros. Que tenemos en Extremadura, un empleado público por cada 20 habitantes y en Madrid un empleado público por cada 44, y que si equilibrásemos todo, nos ahorraríamos 17.000 millones. Y este mensaje es el que tú vas a repetir seguro, 17, 24, cuando digas, coño, si es que si Riera dice, es que es posible. Porque es verdad, porque es la absoluta verdad del número, sacado directamente de las fuentes originales del Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que hay que también decirles a los demás para que... Balbás. La función fundamental de un presupuesto del Estado es que dé transparencia. Y la transparencia fundamental es la función. Es decir, que funcionarios públicos en sanidad es una cosa muy distinta de en otros. Que la función sea sanidad, o que sea educación, o que sea seguridad. Policía, Guardia Civil, Policía Municipal, Policía, la que tú quieras. Seguridad. Esas son las tres funciones del Estado, más las pensiones, que eso, las pensiones son un ordenador. Damos una tecla y si tenemos la pasta, bien, y si no, pues no hay para pagar. La deuda es fundamental porque es el enemigo principal de estas tres cosas. Es decir, que la deuda impide que la función del estado de bienestar se deteriore y que no haya para pagar. Este año Pedro Sánchez, el genio este de las finanzas que tenemos aquí, va a tener que financiar, según mis datos, 265.000 millones de euros. 181.000 de renovación, sí, y casi 70.000 de nuevos. Mi cuenta, 265.000 millones. El Euribor está en el 4, la prima de riesgo de España yo la calculo que se va a ir al 120 aproximadamente, es decir, un 5%, por 1,6 trillones, que es como se lee, o... Yankees, modelo yankee. 1.580.000 millones a fin de año, redondea, al 5% son 80.000 millones de euros, no en el primer periodo, porque hasta julio nos han financiado al 1, no solo a España, a las empresas españolas grandes, que eso se llama deuda corporativa, que nuestras empresas están bien saneadas, las que necesitan mucha deuda, telefónicas, eléctricas, que invierten, esos, claro, les están dando deuda con garantía española, no creas que es otra cosa, ¿sabes? Al 1, al 0,5, eso tampoco lo van a tener nuestras eficientes empresas y les van a quitar cash de inversión, que el 90% está en España, o el 80%, no creas que... Porque lo que no está en España se financia fuera de España, que incluso les puede costar hasta más barato o depende de cómo hagan su modelo. Entonces, el gran problema nuestro es que no sabemos gestionar y este Estado nos tiene la previsión de que esos 60.000 primero, 70.000 y 80.000 de intereses de gastos financieros nos va a dar en el cogote del cabeza es que es como toda la sanidad. Sanidad estamos gastando 86.000 millones, 90.000. O sea, es como toda la sanidad. Pasado mañana la deuda se come la sanidad. Y somos las pensiones más bajitas, y ya no te digo con las privadas, que es un problema muy serio que tiene España, pero muy serio. Las pensiones españolas se pagan poco, digan lo que digan, sobre todo las contributivas, para lo que pagaron, pero las pensiones privadas en España son una risa, es para descojonarte de ellas. Es el 17% del PIB, cuando Alemania es el 140, Francia el 150, Suecia el 180, del PIB de Suecia. Eso es fundamental para el consumo de Alemania, de Francia, claro, de España no, el 17%, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con eso? A ningún lado, ¿entiendes? A ningún lado, porque claro, cuando te viene un danés que invierte tanto en Mallorca en comprarse chalés como le acabamos de vender a uno de 3 millones de euros, ¿sabes? Pues esos Bien hecho, vienen con el 200% del PIB de su país en ahorro privado,
pensiones privadas de fondos de inversión bien gestionadas, que los bancos españoles han gestionado muy mal las pensiones privadas, por eso solo son el 17. Si fueran danesas, probablemente serían el 37, ¿sabes? Pero aquí el problema es que encima se han gestionado mal las pocas que el gobierno ha dado, porque es que encima están contra esas pensiones. Ahora es 1.500, es decir, casi mejor un chiste, ni lo apuntes en la renta. Para eso es que mejor que ni lo apuntes, antes eran 8.000. Es el tope máximo deductivo de la aportación a fondos de pensiones. Tú es que vas muy deprisa, ¿verdad? Vamos a ver, recuperadme el gráfico anterior porque es bueno que sepáis dónde está más pervertida la proporción empleados públicos versus habitantes de la autonomía en cuestión. Es el último que me habéis puesto. Ahí está, Extremadura, el peor de los lugares, 9,3%. Es decir, que tú de cada 10 tíos que te encuentras por la calle, uno es funcionario, fijo. Asturias, tela, 8,5%. En Asturias, de cada 10 que te encuentras, allí como llueve tanto salen menos, pero de los 10 que te encuentras, pues uno es funcionario y 9 son pensionistas, que esa es una de las gravedades que tiene ese querido territorio. En Navarra, 7,9. También hay funcionarios de estos forales que abundan más que las setas. Cantabria, con el bueno de Miguel Ángel Revilla y los trenes que no caben en el túnel, 7,8% de la población cántabra es funcionaria, tela marinera. Hombre, Castilla y León, pues a lo mejor pues por lo grande que es el territorio se podría entender, pero tiene el mismo problema, exceso de funcionarios, 7,5%, pero hombre, es que eso es un poco llamativo. Iñaki Ezquerra. Sí, lo que es curioso es que aumenta el número de empleados públicos y de funcionarios en España, pero son absolutamente ineficaces. Quiero decir que, por ejemplo, ¿por qué no aumentan los médicos? ¿O por qué no aumentan el número de jueces? Quiero decir que esos sí son sectores que sería necesario que crecieran pues para agilizar la justicia, para agilizar la sanidad, y sin embargo esos sectores no crecen. Lo que crece es gente que son, pues eso, asesores, gente, parásitos de los políticos. Entonces, claro, porque estamos hablando de las autonomías, pero el problema es un estado elefantiásico y un concepto, o sea, las autonomías y el sistema autonómico se implica dentro de un país y de una clase política que ha entendido el ejercicio público como un saqueo al Estado, es decir, que un saqueo al Estado que luego es un saqueo al ciudadano. Entonces, ese es el problema, es decir, que, claro, el sistema autonómico... Primero, sí se puede paliar el daño, quiero decir que se pueden hacer recortes y de un modo racional, pero eso sí, tiene que ir acompañados de una pedagogía que desde luego para nada la aplicó Rajoy. Cuando se encontró... recortes, ¿puedes poner algún ejemplo? ¿O podéis poner algún ejemplo? ¿Un ejemplo de...? ¿Qué se recortaría? Venga, quitamos los defensores del pueblo. Se prohíbe por ley que tengan defensores del pueblo. Se recortarían, mira, asesores, termino. Cuando en 2011 llegó Rajoy al poder, se empezó a hablar de eso, de eliminar las duplicidades, las quintuplicidades. Pero inmediatamente salió una frase que era, ese es el chocolate del loro. Es decir, que entonces, cada vez que hablabas de las embajadas, cada vez que hablabas... Claro, el problema es que uno tenía la sensación de que había tantos chocolates del loro que, primero, que España era una gran pajarería de loros diabéticos, amigos del cacao, y la pregunta que uno se hacía es ¿y por qué coño al loro hay que darle chocolate? Es que no lo entiendo. Es decir, es que vamos ya de base, no es que fuera el chocolate del loro, es que no entiendo... la relación del loro con el chocolate. Quiero decir que, en fin, a base de muchos chocolates... Sí. Pero ¿qué habría que cortar? Estamos donde estamos. O sea, ¿qué se podría cortar? Se me ocurren muchísimas cosas. Por ejemplo, cada una de esas autonomías tiene un sector público propio. ¿Debe un sector público, te hablo de casos estrictamente comprobables, debe un sector público, por ejemplo el de la autonomía catalana, tener 2 estaciones de esquí?
2 estaciones de esquí. Oiga, que sea el mundo empresarial privado, que las tenga, y si no, que se cierren. ¿Qué le vamos a hacer? Por ejemplo, es normal que cualquier autonomía, si no, no lo es, y no vale y no pesa, tenga que tener más de una televisión pública. ¿Por qué? ¿Y más de una radio pública? ¿Por qué? Eso se puede limitar. Pero inmediatamente, una ley que diga una y no más. Y además con un presupuesto, que yo también le pondría alguna coletilla al presupuesto. Sigo, espera un momento, que se me ocurren 10 cosas. A ver, todo esto de las organizaciones otros, estos que usted tiene 6 centros dedicados al impulso de la lengua, pues va a tener 1. No va a tener 6. ¿Para qué? ¿Para que robe luego en ellos Laura Borràs? ¿Pero cuál sería el instrumento, Xavier? No, pues una limitación, una ley orgánica que diga... Limitación de gasto. Claro. Pero mira, si vas al origen, y yo soy de Castilla y León, comunidad desquiciada. Es decir, ¿qué tiene que ver el Bierzo con Ávila? Bueno, es decir, su concepto era mucho mejor aquella España que estudió en geografía hace 60 años o 70 años, que era León, Zamora y Salamanca, a veces era Palencia y Valladolid, que tampoco lo eran, pero es que no tiene ningún... Pero es que vas a ver estoy hablando de una comunidad que le tengo un enorme cariño, que es mi región. ¿Ves el Estatuto de Autonomía? ¿Qué coño tengo que ver yo con el de Atapuerca? Que está reflejado ahí. De las cosas que decís, que hay una insensatez en origen. Bueno, dices tú, ¿cómo se puede recortar? Es decir, por decreto, ¿quién lo recorta por decreto? ¿Quién establece una norma para recortar el gasto? ¿Quién la aprueba? ¿Cómo se aprueba? Lo que te hiere, Rojo, es que los de Atapuerca te llevan por antigüedad mucha ventaja. Eso es verdad, porque somos de la misma quinta. Yo fui el que les dio el fuego. Eso se lo dará el Estado. Vamos a ver. El Estado global, hoy, todo el Estado, es decir, año 2022, todo el Estado, Administración General del Estado, con sus organismos autónomos y la Seguridad Social, comunidades autónomas, con todos sus organismos autónomos, diputaciones, ayuntamientos, las diputaciones y sus ayuntamientos, con todos sus organismos autónomos, que los tienen, y muchos sumaron en el 2022 635.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Contra unos ingresos del Estado de 570.000 millones de euros. Bien, ya tenemos 635.000 millones consolidados. Aquí, en este libro, lo que se dice, oiga, vamos a poner en práctica las mejores prácticas que se puedan aprender. Aprendamos una, simplemente una. Oiga, si en Madrid yo tengo un empleado público para atender a 44 personas, 44 en todo el año, ¿eh? Oiga, no estoy diciendo 44 al día, no. Un empleado público para atender a 44 personas en todo el año, y en Extremadura tengo una para atender a 20 en todo el año. Cojamos la mejor práctica, solo la mejor práctica. ¿Cuál es? La de Madrid, casualidades de la vida. Pues entonces digo, señores, los empleados públicos de este país, o sea, la organización autonómica, por narices, como máximo de empleados públicos, tiene que tener uno por cada 44 habitantes. ¿Esto qué supone? 200 y pico mil tíos, con perdón, a la calle. ¿De dónde? Coño, de los otros, que para eso los tenemos ahí, que para eso los hemos metido por las puertas correderas. ¿Y con cuánto me ahorro con eso? 17.000 millones. Claro, 200.000 al paro. 200.000 al paro me van a costar. Bueno, de acuerdo. Pues que de momento que se vayan al paro, que me cuesta bastante menos en el paro. Es decir, que cuando les tengo que pagar el salario, que además el salario da la casualidad de que los más caros son los otros. Qué casualidad en la vida, ¿eh? Que los empleados públicos que se dividen... Aquí se juega con los otros. Entonces, claro, esa es la primera medida. Claro, ¿cuánto me he ahorrado? Solo 17.000 millones. Bueno, pero es que acabo de poner un ejemplo. Acabo de dar un ejemplo al conjunto del país de cómo me puedo ahorrar 17.000 millones de euros. ¿Que esto no es inmediato? No, ya lo sé que no. Segunda medida. Oiga, si Madrid me cuesta 3.500 euros por habitante y Cataluña me cuesta casi 5.500, 2.000 euros por habitante más. 2.000. Oiga, mira, a lo mejor no le voy a hacer bajar a Cataluña 2.000. ¿Por qué? Porque son 4 provincias. ¿Vale? Sí, le voy a decir que en lugar de bajar 2.000, que baje 1.500. Cojo 1.500 y lo multiplico por los 7 millones y hago exactamente lo mismo. En lugar de los 44.000,
A lo mejor me ahorro 38.000. Pero oiga, y si aplico a la vez las dos medidas de los 17.000 y de los 44.000, pues a lo mejor en lugar de los 88.000 millones, me ahorro 65.000 millones. Y estoy dando un ejemplo. Y además no me va a pasar nada, porque me estoy quitando gasto grasa, gasto político, que es... Perdón, ya sé que me vengo arriba con este tipo de cosas, pero esto es un gasto político. Vamos a ver, en el 2021, yo le llamo, tú le llamas la sociedad, yo le llamo la economía del bienestar, costó 400.000 millones. Seguridad social, pensiones, medicina, tal, policía, guardia civil, ejército, justicia, 400.000 millones, 100.000 de gastos financieros y deuda, 500.000. El año pasado me gasté 610, tenía 110.000 de gasto político. En el 2022 voy y me gasto 640.000. Oiga, ¿y dónde se ha ido ese dinero? Si resulta que la economía del bienestar no se movió, porque prácticamente no se movió. Es más, en mi estudio, hay un estudio que tengo hecho, se bajó 5.000 millones, resulta que el gasto político pasó de 100.000 a 140.000. Oiga, no, vamos a ver, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Vamos a un balance que ha salido muchas veces por aquí, luego te doy la palabra, José Luis, pero quiero que vean cómo está esto en términos de deuda. Claro, aquí esto es lo que va a acabar con este problema. Como no decidan ellos ponerse a dieta, el colesterol se los come. Vamos a ver, la deuda por comunidades autónomas, datos Banco de España, que no de tu libro, da igual. Perfecto. Esto fue en 2022. Sí, señor. Muy bien. La deuda en Cataluña, 84.000 millones. Per cápita, 10.900, casi 11.000, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, aquí está el salto ese al que yo me refería antes, 55.032 millones. 10.700, anda a la zaga de Cataluña, pero por muy poquito. Andalucía, 37.870 millones, 4.400 euros por cabeza. Madrid, 34.000 millones, 34.800, 5.100 por cabeza. Y Castilla-La Mancha, esto también es sorpresa, ¿eh? Bueno, esto es bueno. 15.520 millones de euros, 7.500 por cabeza. ¿Cuánto deben? Iba a decir debemos. También puedo decir debemos. Las 17 comunidades autónomas, 316.937 millones de euros, de los cuales al Estado le deben 185.000. El resto se lo deben a otros, ¿no? José Luis Balbás. Bueno, el tema de la deuda es ya acuciante, porque en julio ya nos dejan de dar la pasta. Ya en junio. Julio, ya hay grifo cortado, tanto para la deuda pública española como para la deuda corporativa de las empresas. Lo cual nos va a poner en un brete, porque la deuda ha aumentado enormemente en estos 6 años de Pedro Sánchez, con una economía en recesión, en bajada. Hoy estamos a como estábamos en el 19. O sea, un poquito menos. Menos un poquito, el último de los 27 de toda Europa en economía. Eso que hemos tenido, unos buenos tiempos de turismo, un mal tiempo de coches y un tiempo bastante aceptable de la industria agrícola, porque hemos vendido más caro en Alemania. En Inglaterra que nos lo piden ya, por favor, que mandemos algo para comer, ¿sabes? Porque ni tienen, y a precios de disparate. O sea, esas dos cosas nos han ido bien, aparte de la autodestrucción que está haciendo el Estado contra la economía española alimentaria. Es decir, ganadería, pesca... La Agenda 2030, en pocas ganadería, sí, que nos quieren meter mierda y quieren... sobre todo, empobrecer al país, porque este es un país que tiene muchos recursos si se hacen bien. Entre otros, tiene el recurso del agua y llevan destruyendo 150 presas, destruyeron 10 centrales térmicas, cuando Alemania tiene todas construidas y casi todas funcionando. O sea que aquí... Con carbón. Con carbón,
polaco encima, alemán y polaco, que es mucho más contaminante que el asturiano con colombiano, que es lo que nosotros hacíamos, y también con algo de polaco, ¿sabes? Y teníamos 10 o 12 de las mejores térmicas del mundo, y además con la mejor tecnología del mundo de eso. Entonces, la gestión del presupuesto, para que sea eficiente, tiene que estar centrada en lo fundamental, que es en el estado de bienestar y que la economía funcione. Que aquí se están destruyendo pymes por minutos, cuando es el 90% de las empresas españolas y el 90% no, el 92% de los cotizantes a la Seguridad Social y de los paganinis, o sea, de los que pagan en el Estado, y que por lo tanto los que consumen. Y se está haciendo un objetivo por la Agenda 2030 de destruir clase media para cuanto más pobres haya mejor, porque mejor les dominamos desde el Estado, que es el objetivo que están haciendo. ¿Y qué necesitamos? Un presupuesto que impida eso, que se centre en reducir la deuda, que España no estamos en una cosa imposible, pero estamos muy mal. O sea, porque nos está comiendo la economía. Esos 60, Nos vamos a publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos. Ya estamos aquí de vuelta. Resulta que nuestro amigo Riera, el esforzado de la ruta, ha hecho algo que no había hecho nadie antes y que permite establecer comparaciones de quién gestiona mejor y peor determinada autonomía. Él le llama esto el índice de gestión autonómica, ¿vale? ¿Y qué parámetros utiliza? Pues les voy a resumir. La deuda, el gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en infraestructuras, el coste de esa administración autonómica por habitantes. Son 7 parámetros los que usa. Muy bien. Y el coste de la alta dirección de... Eso es, la alta dirección de cada uno de los instrumentos políticos. Las mejores. Galicia es la que sale mejor. En segundo lugar, Madrid. En tercer lugar, el País Vasco. En cuarto lugar, Extremadura. Y en quinto lugar, Asturias. Y las peores, claro, aquí tienen las peores. La que peor, sorpresa, Cantabria. A ver si esto lo arregla Revilla. Viene con una caja de anchoas, se la lleva a casa y usted arregla los datos. Aragón en segundo lugar, la que peor. En tercer lugar, Castilla-La Mancha. En cuarto lugar, Andalucía. Y en quinto lugar, la Comunidad Valenciana. Bueno, vamos a cambiar de asunto, excepto que alguno quiera hacer algún comentario a propósito de lo último que acabamos de ver. Vamos a cambiar de asunto porque hay algo que vuelvo a recuperar lo del inicio. Les va a hacer sonreír. Resulta que Europa ha dicho, a ver, ¿cómo es esto? La malversación política de caudales públicos, eso como poco 5 años de cárcel. Que están proliferando en muchos países del sur, casi todos del sur, algunos también del Báltico, casos de corrupción que no nos gustan nada. Así es que dureza, mano dura con el político. Y han dicho, no, aquí a 5 años mínimo. ¿Y esto cómo le pilla a Sánchez? Le pilla como aquel humorista de no puedo, le pilla a medio camino, porque él acaba de bajar el delito de malversación de 5 a 2 años. ¿Para qué? Se nos decía que para armonizar con Europa. No, Europa pide 5. Se nos decía que esto era es que nuestro código es un poco carpetobetónico, hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, a lo que quiere Europa. ¡No! Europa 5 y tú 2. Y al final, pues van a tener razón todos aquellos españoles que nos maliciábamos que esto se hacía para favorecer a este ciclópeo Oriol Junqueras, que había que sacarle de la cárcel. Primero le laminaron el delito de sedición y luego le redujeron el de malversación, y cuando salió el pollo, pues ya se arregló todo. Y ahora vamos a tener que vernos sometidos. Para Sánchez esto debiera ser humillante, que ahora tengas que subir la pena de nuevo del Código Penal. Probablemente esto se lo deje al bueno de Feijóo, que está dispuesto a ayudar en todo, ofrece los salvavidas en todo, y no creo que lo acabe haciendo Sánchez. Pero Sánchez al menos debería reconocer a los españoles, sí, os he mentido. Yo, Pachi López, Nadia Calviño, que se metió en este zarzal, por el amor de Dios. Nadia Calviño hablaba del Código Penal Europeo. Pero hija, pero si eso no existe, pero tú eres alta funcionaria europea y vienes a contarnos estas milongas. Alguien debiera
asumir que hace 6 meses tan solo se nos mintió, pero se nos mintió descabellado el insulto en términos de la grandeza de la mentira, ¿verdad? Iñaki. Pues la gran desfachatez de esto es que él sale diciendo que Europa nos pilla con los deberes hechos. O sea, sí, es increíble. O sea, los deberes hechos y los pantalones. Esto es la también. desfachatez más asombrosa. O sea, yo me pregunto, ¿hay alguien que puede creerle a Pedro Sánchez? Toda esta gente que le apoya de manera incondicional, pues me imagino que será una cuestión ideológica o, en fin, una cuestión de vísceras. Pero claro, un tipo que llega a Europa, el resto de Europa le pone en ridículo, le dice que hay que armonizar los códigos penales y resulta que dice que él se ha adelantado. O sea, que Europa está trabajando ahora sobre la falsilla que ideó Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que todo esto sí nos va a reportar momentos divertidos y jugosos en el sentido de que, claro, Pedro Sánchez está jugando, y para las generales, la carta de las elecciones catalanas. Es decir, que él sueña con que le vengan pues, una buena cantidad de votos como le fueron a Zapatero en el 2008. Es decir, que, perdón, a Zapatero, como le fueron a Mariano Rajoy en el 2008. Perdón, sí, estoy hablando de que en aquel momento Rajoy pensaba que iba a ganar las elecciones, hizo sus cálculos, pero con lo que no contaba es con los votos que Zapatero consiguió sacar en Cataluña. Es decir, que fueron más de 1 millón de votos. Yo creo que fueron más de 1,5 millones. ¿Por qué? Porque Zapatero había jugado la carta en Cataluña la carta del Estatut. Aprobaré el Estatut. Aprobaré el Estatut, el Constitucional no se había pronunciado y entonces, bueno, pues esto creó un periodo y tardó mucho en pronunciarse y esto creó unas expectaciones y unas expectativas en el electorado catalán que además pues, tiene la característica de que sabe desdoblarse ese nacionalismo y en un momento determinado votar al PSC, que es lo que pasó. Yo creo que Pedro Sánchez está pensando en lo mismo, pero de repente le viene este jarro de agua fría, entonces creo que los capítulos jugosos van a venir con los intentos suyos de retrasar al máximo precisamente ese momentum en el que la malversación quede penada en España. Claro, porque todo esto va a afectar, por supuesto, a todos los encausados del secesionismo, en fin, y lógicamente pues tendrá que alargar lo máximo. Yo creo que probablemente el marrón le caerá a Rajoy, perdón, a Feijóo. Son lapsus, a Feijóo, pero vamos, creo que sí vamos a ver momentos deliciosos. Alfonso. Vamos a ver, si recordáis, fue hace 5 meses nada más, menos de 5 meses, cuando se aprobó el gobierno Frankenstein. Pero la mentira dura 6. Dice, pero si recordáis en aquel momento, yo digo, pues estoy en medio de comunicación, está siempre encima, enseguida aparece la brigada, la Brunete Pedrete, y entonces en todas las cadenas, en muchas cadenas de televisión, en radios, en periódicos, en tertulias, en redes sociales, aparece un coro de gente importante que lo que aplaudía era el carácter europeo. Los corifeos. Los corifeos que lo hacen, y lo hacen sin el más mínimo rubor. Coro al que se suelen sumar, porque es una táctica habitual en las televisiones, pues siempre un catedrático emérito, un juez retirado, todos sacados del fondo de pensiones del rojo pro retirado, que no tienen ni idea de lo que hacen, pero pueden hablar y pontifican sobre lo importante que es. Lo harán con cualquier motivo. Y es en lo que confía Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no va... Primero, Europa va lentísima en estos temas. Es muy difícil que, aunque hayan dicho que hay que modificarlo, llegue mucho antes de las elecciones. Y segundo, aquí van a arrastrar los pies. Entonces después estará lo que hagan en el asunto. Entonces yo solo se me ocurren, para no ocupar más espacio, pues dar un consejo a nuestros oyentes. No crea a Pedro Sánchez y aleje a sus hijos del televisor, porque son cosas nocivas ambas, menos del nuestro, de verdad. Es decir, es que no hay manera de arreglarlo. Ellos han mentido, van a seguir mintiendo. Clamorosamente. Y lo tienen asumido. No creo que les haga mucho daño esto de la malversación. Les haría daño si tuviesen que volver a prisión algunos de los que fueron indultados, porque eso se echaba atrás. Les haría daño
porque no lo soportarían los Junqueras y compañía si se tomase alguna medida, pero no lo van a hacer antes de las elecciones. Bueno, no creas, ¿eh? Ha habido algunas declaraciones, por ejemplo, de Emiliano García Paje, que ya en tono cachondo le lanza los dardos al presidente 2 por la mañana y 3 por la tarde y le dice, esto es para hacérselo mirar, Pedro. Ya, pero Xavier, ¿viste la pajarraca que montó el 2 de mayo Bolaños? Es el mismo Bolaños que hace justo un año, en abril, cuando iba a entrar a una reunión con la Generalitat de Cataluña, los conserjes le despojaron del teléfono y no sabemos si hubo cacheo personal o no. ¿Qué dijo entonces el gobierno del PSOE? No dijo ni esta boca es mía. Pues lo mismo harán ahora. Digan lo que digan allí, se lo tragan y va para adelante. Albás. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción en España es absolutamente clave. Esto fue una jugada política de Pedro para pagar sus deudas, fundamentalmente con los catalanes independentistas que habían intentado el golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado, fallido, pero con nuestro dinero, siempre con nuestro dinero. O sea, siempre es así, ¿sabes? Y además la Unión Europea, para todo, será más seria o no, pero es bastante más eficiente que España como presupuesto. En primer lugar, funcionarios tiene una cantidad microscópica. O sea, que podemos decir todos los diputados que tú quieras, pero funcionarios, si no me equivoco, debe estar en 70, 80.000 o una cosa, en fin. El Ayuntamiento de Madrid más 10.000, vamos, o sea, para que te hagas idea de lo que tiene la Unión Europea. Y sí que es eficiente. O sea, otra cosa es que hay unos lobbies de poder terribles, que eso es otra cosa, ¿eh? Bien, entonces, el tema de la corrupción en España ha generado una serie de ineficiencias absolutas, y la sigue haciéndose ineficiente, porque se deja que toquen a las comunidades autónomas, que dejen que arden los bosques para luego poner eólicas y solares donde nadie quiere que se les ponga y deterioran la economía agrícola, que no es de ellos, porque los montes casi siempre son comunales y son sobre todo de la gente que les ha cuidado, que es su propiedad la que está al lado. O sea, no es de los tíos que vienen de la Agencia 2030, que no se puede hacer como hicieron con los indios, los anglosajones. La bobada esa de que, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba? Colonizadores, ladrones y delincuentes y asesinos. Es lo que fueron para robarle las tierras en Denver, como está en los pleitos, en Denver, Colorado, por más de 1 millón de muertos, porque le robaron las tierras de Denver unos anglosajones que las están vendiendo ahora, han hecho casas y las han vendido. O sea, no venían a colonizar. Y aquí nos están haciendo la misma jugada. Quieren que salgan de nuestras tierras, que son muy buenas las españolas, porque tienen un sol que te cae de espaldas, ¿sabes? Que no tienen otros. Claro, es que tiene 3.200 de sol esto, y Alemania tiene 900, ¿vale? Eso para solares yo ya sé que es bueno, pero cuando haya que hacerlo no necesitamos ningún fondo de nadie. Si son 3 pesetas lo que vale hacer una mega solar, pues eso vale 600.000 euros, eso es para reírte. Con Zapatero costaba 7 millones. Fíjate qué genio de la economía, que no necesitamos a ningún fondo para hacer eso, ni para quemar montes, ni para dejar que no se recojan con esos otros, que lo que tienen que hacer es recoger la basura que se genera en los montes, que en cuanto llega a 5.000 kilos o 7.000, se prende sola, si es que no hay más, porque llevan ellos el mechero y se prenden. ¿Qué es lo que están haciendo? 80 incendios en Asturias. Venga, vete a tomar el pelo a tu papi, ¿sabes? Detenido uno, hay uno detenido. O sea, esto es solo intereses. Entonces, claro, se está destruyendo la economía, y esto es corrupción, ¿eh? Esto es organización criminal contra la agricultura, contra la industria alimentaria española, porque hay otras industrias alimentarias que se quieren imponer, o como otras solares que se quieren imponer. Si nosotros ya tenemos a Iberdrola para que lo haga, no necesitamos fondos de inversión para 4 perras que están aquí, que son 4 perras, que eso no es nada. Solamente en demandas del Zapatero este que nos metió en el solares, debemos 5 o 6 mil millones y nos están embargando en los sitios, pero en serio. Nos están embargando 2.000 millones, 1.500 millones, hasta el centro Cervantes nos han embargado en Londres. O sea que ya es el colmo. Sí, vamos a ver. Sí, primero, no tenemos que olvidar
Es decir, que en mayo del 2024 tenemos elecciones europeas. O sea, esto es lo que tenemos que tener muy en claro, porque en mayo tenemos elecciones europeas. En estos momentos el Parlamento Europeo da una orden de que ya se haga este cambio de legislación a nivel europeo, esto puede pegar el salto. Entonces, esto es lo que nos puede pasar. Yo creo, me da la sensación, que después de cómo ven los europarlamentarios en estos momentos a España, con el motivo de la prevaricación y la malversación, con la ley del sí es sí, que ha producido un desencanto tremendo y una preocupación tremenda, más el tema de los fondos Next Generation, que están absolutamente perdidos y que no saben nada, puede que tengamos suerte, y hay que cruzar los dedos, que tengamos suerte, y que estando todavía Pedro Sánchez al frente del presidente del Consejo Europeo durante julio a diciembre, que le obliguen. Si no le obligan, es muy posible que se vaya a la próxima legislatura del Parlamento Europeo, porque a partir de enero o febrero entramos en preparación de elecciones europeas que se producen en mayo, y a partir de ahí se constituye el nuevo Europarlamento y se elige al nuevo presidente de la Comisión Europea, que esperemos caiga von der Leyen, que es lo mejor que le puede pasar a Europa, es que en las próximas elecciones la von der Leyen no sea de nuevo elegido por su nefasta capacidad de gestión. Entonces vamos a cruzar los dedos, porque solo nos cabe una, y es que ya antes del verano se empieza a mover todo, y justo cuando es nombrado el presidente del Consejo Sánchez, le venga la orden de, antes del 31 de diciembre, toda Europa tiene que tener resuelto este tema. Ojalá. Bueno, no, estos cálculos, bueno, pues mira, son optimistas. Ojalá. En fin, yo, de todos modos, a ver, lo que es obvio es que Pedro Sánchez está en una situación agónica, es decir, que por mucho que él quiera vendernos el que Europa está siguiendo poco menos que sus instrucciones en cuanto a esta armonización de los códigos penales, pues nadie se lo cree. Es decir, que entonces, bueno, pues creo que estamos asistiendo a momentos. Claro, aquí el problema que me parece a mí que hay cuando se produce esta desfachatez, o sea, cuando alguien acaba de recibir una patada como esta y queda tan en evidencia y no hace acuse de recibo, yo creo que el mal tiene que ver con un envilecimiento de la vida española, un envilecimiento ético, es decir, que a ver, es que a esta persona hay que exigirle que dé cuentas. Lo que no puede ser es ignorar, dejar que se salga de rositas. O sea, no puede ser. Y ha pasado también con la ley del solo sí es sí. O sea, el día que se está votando él no aparece. Luego parece que ha sido un éxito, o lo ha querido vender como un éxito del propio Partido Socialista y del Gobierno, cuando esa ley salió de un Consejo de Ministros presidido por él. Entonces, a ver, yo creo que lo que no puede ser, y esto lo hace el populismo, es envilecer al electorado. Es decir, que veis que estoy mintiendo, pero lo que quiero es vuestro apoyo incondicional a pesar de que estoy mintiendo. Es decir, que esta mutación de la sociedad española o de un sector. La mentira no se paga. La mentira no solo no se paga, sino que es que, y además, pero esto creo que responde a las fases más destructivas de la evolución del populismo. Es decir, que hay un momento en el que la sociedad ya está entregada al líder, y aunque se sabe que ese líder nos lleva a la destrucción, hay sociedades que se entregan. Esto lo hemos visto en el propio. Bueno, pues hay una historia muy larga de los populismos, pero eso fue el peronismo. Es decir, que una sociedad entregada a un líder que sabe y esa sociedad sabe que lleva a ese país al desastre. Y además, y ese voto además apoya a ese líder regodeándose en la propia mentira. Es decir, que sabemos
que miente, pero ha conseguido envilecernos hasta el punto de que es precisamente la mentira lo que nos entusiasma. Entonces, en fin, yo creo que ha habido varios casos a lo largo de la historia en los que se ha producido. En los casos más leves serían los de populistas y en casos más graves sería en el caso del estalinismo y en el caso del nazismo. Pero es seguir a un líder que te lleva a la destrucción y disfrutar incluso... Con entusiasmo. Y disfrutar, sí, con entusiasmo del propio envilecimiento que ha sabido transmitir a la propia sociedad. En fin, en el momento en que ya a ese líder no se le exige que responda por nada. Es decir, que entonces creo que lo que está la amenaza de Pedro Sánchez en este momento, yo creo que como gobierno sí está quemado el sanchismo, pero sí creo que hay, a mí me preocupa una parte de la sociedad española que no está por pedirle cuentas, y luego hay quien no se las pide ya por motivos tácticos. Es decir que, o sea, están los entusiastas, están los suicidas, y luego, pero a eso se añaden luego en los medios de comunicación quien decide no... Y en la propia política, Iñaki, el que ofrece la solución, aquí están mis votos, que es el caso de Alberto Núñez Feijóo, claro, antes de que se los pida nadie, sí. Antes de que se los pida nadie y después de que haya tomado nota, imagino yo, de que no se lo van a agradecer tampoco, como pasó con la ley del solo sí es sí. Ha vuelto a pasar. Feijóo insiste. Aquí estamos otra vez, para darle la mano tendida al gobierno. Y como sucediera con la ley del solo sí es sí, ofrece su apoyo al Partido Socialista para eliminar el delito de malversación. Y decirle al gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción, a revalidar y a volver a poner en el Código Penal el delito de sedición y volver otra vez a defender la dignidad de la democracia y la dignidad de la nación. Sánchez por ahora no coge el guante. La valoración que hace el Gobierno de España es que es una buena noticia, ¿no? que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción, y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos. La Comisión Europea ha dado un revés al Ejecutivo desautorizando la rebaja de las penas para este delito. Hace apenas 5 meses, Sánchez cedió a la presión de sus socios de la Esquerra para rebajar las penas y así beneficiar a los políticos catalanes condenados por el proceso. De salir adelante el texto que plantea ahora Bruselas, España tendría que revisar de nuevo su Código Penal para ampliar la pena de prisión máxima hasta al menos los 5 años, haya o no lucro, y no 4 como plantea el modelo español. En el Ejecutivo restan importancia al toque de atención de Bruselas, que además llega a 2 meses de ocupar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La iniciativa de armonizar penalmente la lucha contra la corrupción debe pasar aún por el refrendo unánime de los 27 con presencia en el Consejo y ser rectificado más tarde en la Eurocámara. ¿Quién? Bueno, entonces Feijóo ofreciendo salvavidas una vez más, ¿eso tiene sentido o no, Rojo? Vamos a ver, existe la idea equivocada, o tenemos todos nosotros la idea equivocada, de que la sociedad española es ingobernable, montaraz, díscola, y es falso. Es decir, yo no sé si es la herencia moruna, y sé lo que digo, no sé si es una perversión que se produjo con la gripe del 18, pero no hay sociedad más ovina en Occidente que la española. Y la prueba práctica fue lo que ocurrió durante la pandemia, cuando un paisano desde la Moncloa dijo todos a sus casas y se metió todo el país en la casa, incluidos los diputados. Acordaros cómo estaba el Parlamento. Bueno, algunos. Casi todos. En Londres, durante el Blitz, mientras bombardeaba la Luftwaffe, los diputados iban a Westminster. Y aquí llega un bichillo y todos a casa. Entonces es una realidad muy fácil de manejar. Y en este momento además coincide, y no quiero hablar mucho más del tema, con un momento de bajón enorme del periodismo nacional. Tú te has dicho, es que hay que pedir cuentas. Tú has visto, yo no veo televisión. Bueno, veo partidos de fútbol, series y películas de acción o guarras, pero no veo otras cosas. Entonces, ¿pero tú has visto alguna una rueda de prensa en que alguien pregunte, en que alguien le pregunte? Yo tengo un reportero que va al Congreso y no le contestan. Lo poco que pregunta, no le dejan ni hablar. Cuando le dejan hablar. Cuando le dejan preguntar, que le dejan una de cada 15 veces. Entonces, al no tener una presión de los medios de comunicación, al no haber una reiteración en la pregunta, al no haber compañeros de trabajo que cuando uno no le contestan, dice, oiga, paisano, usted no ha contestado, como ocurre cuando estás en Estados Unidos,
O esto sí, oiga, es decir, es que sería imposible, inimaginable que alguien se fuera... Pues se puede ir mucho más fácilmente del tema. Y en el caso de Rajoy yo creo que... Perdón, de Feijóo, yo creo que están en el cálculo electoral. Que es lo mismo, Están con la sumadora. Y yo creo que Narciso Minchavila y estos le han... ¿Qué táctica hay que hacer? Porque vamos a ganar en diciembre y lo que hay que hacer es esto. Todas las declaraciones de Feijóo no es porque Feijóo es mucho más político que lo que era Rajoy, mucho más. Tiene mucho más vis política, más olfato político y sabe cómo jugar. Yo creo que la táctica es esta, esa idea de que en España... Oye, hay palabras en España que se han convertido en mágicas. Consenso. Pero que en otras culturas, la anglosajona, en Gran Bretaña, cuando estás... ¿Qué coño es lo del consenso? Tú tienes que defender tus ideas y si triunfan y te votan, te tiene que dar un gusto tremendo. Pero aquí no, aquí se trata siempre del consenso. Y se ha aplicado al tema de ETA de forma repugnante, se ha aplicado con los... ¿Os acordáis del de la COE? Aquel que lloraba tanto cuando nos metimos con él, no me acuerdo, Garmendia. ¿Cómo se llama? Garamendi. ¿Te acuerdas? Como decía, le parecía muy bien el indulto, no lo oísteis aquello. La Iglesia, oye, vamos a ver, la Iglesia, Tú viste aquí durante la pandemia que como en París había ardido Notre Dame y montan un Te Deum en Notre Dame por los muertos durante la pandemia. Aquí, oye, ni una misa a los obispos. Ni una cosa a los obispos, pero ¿cómo lo van a hacer? Aquí lo que hicieron fue todo el mundo mirar para otro lado. Entonces yo no sé, yo creo, en el caso concreto de Feijóo, creo que es pura táctica política, que muchas veces eso que expresa no lo piensa así, porque él cree que le favorece y le han dicho que le favorece. De hecho, las encuestas le favorecen, lo cual explica cómo son los españoles al final. Balbás. Bueno, tiene Alfonso Rojo toda la razón del mundo en lo que... Desde luego que en España el bajón de la transparencia democrática, que es obligación de las televisiones libres y de los periodistas, pero no, aquí hay solo dos monopolios que dejó Soraya Sáenz de Santa María, Telecinco y Antena 3. Esos tienen el 97% del ingreso publicitario y los demás mirando al sol, ¿sabes? Y eso, pues todos se callan porque encima... El gobierno español le suelta con algunos cientos de millones. Acaban de regar con 47 a un mes de elecciones. Sí, a un mes de elecciones, 47 más. Y han aprobado 400 de aquí a las elecciones. Y para el anunciante español, el gobierno de España, ni el automóvil, ni el Corte Inglés, nadie. Lo pago yo. ¿Qué produce? Que se termine aprobando la ley de la malversación 2 años. O sea, llévate todo el dinero que quieras de los seres y de lo que tú quieras, máximo 2 años. A lo mejor te ponen 1,9 ya ni entras, ¿sabes? Aunque sea 680 millones como era en Andalucía, da lo mismo. Entonces, eso rompe una sociedad y rompe una economía. O sea, España es, en la Constitución, artículo muy arriba, es economía social de mercado. Y para eso tiene que haber, en primer lugar, transparencia jurídica. Y desde luego que no haya malversación de fondos que copen las decisiones sobre los contratos eólicos, solares o lo que sea del Estado, obra pública en Cataluña, le hace 3%, 4%, mira qué empresas son las que cobraban, te digo todas, las tengo, vamos, por orden, ¿sabes? Entonces, eso, que ya lo dijo Maragall, 3%, no era 3%, era 3 y 4. 4 es uno que se quiere ir, así que ya sabes quién es. Bueno, el tema es que sin la seguridad jurídica no vienen los fondos de inversión, que esos, si no vienen es mejor, pero no vienen las empresas de verdad, las que invierten de verdad, que son los Volkswagen, los SEAT, que son todos Volkswagen, claro. Eso es lo importante. Bueno, seguridad jurídica. Muy brevemente, ¿hace bien Feijóo o no? Sí, para mí, en estos momentos, ponerse a disposición de este gobierno creo que es un error, y más estando al borde de las elecciones. 2, es decir, necesitamos el cuarto poder. Necesitamos volver a tener el cuarto poder, que sea independiente y que reparta. Pues no te preocupes, hombre, que aquí estamos nosotros. Por cierto, que si nos quieren ayudar, SMS al 28088 y por menos de lo que cuesta invitarme a mí a un café, apoyan este proyecto de libertades, de rigor y de compartir alguna idea
de lo que queremos que sea España en el futuro. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los cuatro, también muchísimas gracias a ustedes que nos han dedicado esta velada de sábado. Les esperamos la próxima semana a las 10:30 de la noche.